para poder dormir mejor porque padezco de insomnio, tengo inflamación, uso un medicamento para eso. Entonces, finalmente la conclusión es, no tiene la diabetes controlada, porque una verdadera diabetes controlada no es eso. O sea, tú me estás hablando como diabético o diabética, me estás hablando de una diabetes medicada, no es lo mismo diabetes controlada que diabetes medicadas. Veamos un momento qué es la diabetes. Bueno, para los amigos que se están conectando en Bieles Saludo y de quien estamos en Bieles Saludo, estamos hablando hoy de lo que es la verdadera diabetes controlada. Aprovecho hoy porque mañana es el Día de los Padres. Hay muchos hombres que padecen de diabetes. Se calcula que más o menos, dependiendo del país, en México es 1 de cada 6 padece de diabetes. En Estados Unidos es 1 de cada 8. O sea, la diabetes está acabando. Resulta que ninguna enfermedad produce más ventas farmacéuticas que la diabetes. Los diabéticos son las personas que más padecen de alta presión, por lo tanto se venden los medicamentos para la presión. Los diabéticos son las personas que más se deprimen, se venden los antidepresivos. Los diabéticos son las personas que más problemas tienen alto de colesterol, medicamentos para el colesterol. Los diabéticos son las personas que más problemas tienen con los riñones, con la neuropatía, con el daño a los nervios, con todo tipo de condiciones. Por lo tanto, la mina de oro de la farmacéutica son los diabéticos. Si usted ve una farmacia, pues verá que hay secciones de farmacia que son especialmente para los diabéticos. No hay secciones de farmacia especialmente para Alzheimer ni para ninguna otra condición, es solamente para diabetes, porque ya el farmacéutico de los dueños de farmacia sacaron cuenta y vieron que la gran mayoría de la venta de medicamentos es a los diabéticos. Ninguna parte de la población está más enferma, más sujeta a muerte espontánea, a daños, a amputaciones y demás que los diabéticos. Por lo tanto, existe una mentira que se llama diabetes controlada, que en verdad lo que quiere decir es diabetes medicada. Para uno saber si tiene diabetes, la forma en que se sabe es que se usa una medida de glucosa. Se usa un glucómetro y la persona le hace una medida en ayuno, quiere decir sin haber desayunado. Y cuando esa glucosa en ayuno, que se hace en el laboratorio generalmente para hacer una prueba oficial, cuando esa medida en ayuno da 130 miligramos por decilitro o más, dicen el médico es de diabético porque no se supone que sea así. Los niveles normales de glucosa deberían ser de 75 a 99 a 100 como máximo normal. Ya cuando está en 100 para arriba hasta 129 se llama prediabetes y 130 más, eso es diabetes. Pero lo que quería traer es la realización, la conciencia de que realmente una diabetes medicada con insulina, Cosmic, Formina, con todos los otros medicamentos para el problema de los riñones. Para la neuropatía, eso no es una diabetes controlada. Una diabetes controlada realmente es una diabetes donde la persona no está dependiendo de un máximo de medicamentos, sino que la tiene controlada principalmente a través de la dieta. Yo sé que eso existe y sé que es así porque tenemos miles de personas que yendo al sistema natural Slim ya tienen su diabetes realmente controlada, no la tienen medicada, la tienen controlada. Controlada es que ellos controlan lo que está pasando con su cuerpo. Entre los diabéticos, cuando la glucosa está alta y sobre todo cuando la glucosa pasa de 100-130 miligramos por decilitro para arriba, se forman dos fenómenos que les voy a explicar, que son los fenómenos que dañan el cuerpo. Uno de ellos es la creación de ácido láctico y se lo explico en un momento. El ácido, todos los ácidos queman, todos los ácidos son corrosivos, así que les voy a explicar cómo se crea el ácido láctico, cómo es que eso destruye el cuerpo y daña la vista y daña los riñones y demás. El otro fenómeno que es un fenómeno de destrucción del cuerpo se llama glicación. Glicación tiene que ver con las células quedarse unidas, pegarse una a la otra por el exceso de glucosa, de azúcar pegajosa que hay en la sangre. Estos dos se los voy a explicar ahora. Lo que tiene que saber es que entre los diabéticos son las personas que más problemas tienen de pérdida de la vista. La gran mayoría de las personas que pierden la vista, que quedan con ceguera y demás, lo pierden por la diabetes. La gran mayoría de las personas que terminan en diálisis, que pierden sus riñones y tienen que estar viendo 3 veces en semana a limpiarse la sangre y demás en una máquina es por diabetes. La gran mayoría de las personas que tienen diabetes pues no van a morir de diabetes, van a morir del corazón, porque la diabetes, una de las cosas que más daño le hace es al corazón. O sea, no hay ninguna fibra del cuerpo que tenga más necesidad de un metabolismo ágil, potente, fuerte, eficiente que el corazón. Pues el corazón necesita tanto metabolismo que tiene que estar bombeando todo el tiempo. De lo contrario, sobreviene a la muerte. Cuando hay diabetes, sobre todo arriba de 130 miligramos por decilitro y estás sobremedicada, lo primero que sufre es el corazón.
Nadie tiene un porciento más alto de ataques al corazón que los diabéticos. De hecho, la mayoría de las personas dicen de que se murió fulano, bueno, murió del corazón, pero si usted busca la acta va a ver que muchos de esos que murieron del corazón principalmente porque eran diabéticos. Claro, no se registra esa defunción, esa muerte, como si fuera una muerte por diabetes, se registra por el corazón, pero es que hay una alta incidencia de ataques al corazón de problemas cardiovasculares con las personas que tienen diabetes. La gran mayoría de las amputaciones, sobre el 80%, todas las amputaciones que se hacen en todos los países ocurren a los diabéticos, y a mí mismo lo voy a explicar cómo se produce. El Alzheimer, que de hecho el Alzheimer, que es una diabetes del cerebro, le llaman diabetes tipo 3 porque los expertos han descubierto que el Alzheimer tiene mucho que ver con niveles de glucosa descontrolado y la inhabilidad del cerebro, de las células del cerebro, de utilizar todo ese montón de glucosa e insulina. Así que ya al Alzheimer le llaman diabetes tipo 3 y se sabe que entre los diabéticos hay 5 veces y media más cáncer que entre las personas que no tienen diabetes. Así que tener diabetes nada más en promedio le corta la vida de una persona como 10 años, pero eso se puede contrarrestar si uno sabe lo que está haciendo. Entonces yo creo que es importante que sepa cómo ocurre el daño al cuerpo, ¿no? O sea, cómo ocurre, por qué se daña. Es una cuestión mecánica que se puede entender y se puede prevenir y se puede evitar todo el daño. Fíjense, cuando una persona, la glucosa pasa de 130 miligramos, es exceso de glucosa. La glucosa es un azúcar. La azúcar es cuando está en un ambiente húmedo, caliente como el del cuerpo, que es 37 grados centígrados, 98.6 grados Fahrenheit. Si está la glucosa, cualquier azúcar que esté en un ambiente húmedo y caliente, pues se fermenta. Igual que cuando usted saca un jugo de fruta dulce, lo saca de la nevera, lo deja mucho tiempo afuera, pues se fermenta. Cuando se fermenta la glucosa se convierte en ácido láctico. El ácido láctico es 22% más pesado que la sangre. O sea, cada sustancia tiene su propio peso y cuando se compara con el agua se llama el peso específico. Es una medida que se hace que para el ácido láctico pesa 22% más que la sangre. Por lo tanto, como estamos en un planeta que tiene gravedad y están alando hacia abajo lo que pesa, las fuerzas del mismo planeta, pues ¿qué parte se le daña al diabético principalmente? Pues la parte de abajo del cuerpo, porque cuando el ácido láctico baja va a parar a la parte de abajo y precisamente usted ve que los diabéticos cuando lo empiezan a amputar, los empiezan a amputar de abajo para arriba, porque ese exceso de ácido, como pesa más, va a parar a la parte de abajo del cuerpo. El ácido, como es ácido, destruye, corre, daña las células. Ahora las células se ahogan porque ácido quiere decir falta de oxígeno. Así que cuando hay mucho ácido, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay respiración. No hay respiración, pues no hay vida. Entonces, básicamente, el diabético empieza a dañárselo todo el cuerpo, principalmente por el efecto este del ácido láctico. Ahora ese mismo ácido láctico y la destrucción que causa se combina con otro efecto dañino que tiene la glucosa alta, y ese es el efecto de lo que llaman la glicación. Glicación le explico. Usted toma una célula y luego está otra célula al lado, pues esas células no están pegadas, cada una tiene su propio espacio. Sin embargo, cuando el ambiente en la sangre está lleno de azúcar, de glucosa, la azúcar es pegajosa y logra que esas proteínas que están en las células se peguen. Cuando se peguen la célula ya no puede respirar por el exceso de glucosa que tiene alrededor. En efecto se ahoga. Cuando se ahoga se llama glicación y se muere. Eso es lo que le quita la vista a un diabético, la glicación. Eso es lo que le daña los riñones al diabético. Eso es lo que empieza a dañarle el corazón, y por ahí son las áreas donde el cuerpo de un diabético se empieza a dañar, incluyendo el efecto que va causando en su cerebro, que luego se llama Alzheimer, que afecta el sistema nervioso. Entonces los diabéticos sufren tanto y tanto daño, simple y sencillamente porque la glucosa está demasiado alta. No hay que buscarle más vueltas a eso. Es una cosa sencilla de entender qué pasa. ¿Cómo uno puede entender la diabetes? Pues viendo la definición de lo que es la diabetes. Mire, por un momento la definición de lo que es la diabetes, observe esto, fíjese. Esta definición que le voy a leer es la definición que está en el libro Diabetes sin problemas, que se lo recomiendo a cualquier persona que quiera salvarle la vida, extenderle la vida a su mamá, a su papá, a su abuelito, a su abuelita, a cualquier diabético. Lo que necesita es ver esta información, porque aquí está todo documentado, inclusive con los estudios científicos que avalan lo que le estoy diciendo. Lo único que está explicado en palabras es muy sencilla para que cualquier persona lo entienda. Fíjese, veamos la definición de diabetes. Diabetes es un desorden del metabolismo
en el cual el cuerpo ha perdido su habilidad para procesar y utilizar los carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, papa, dulce. Los almidones, estamos hablando del camote, de la papa, la haba de almidones, de maíz y demás, y las azúcares de forma adecuada. O sea, observe que en esa definición de lo que es la diabetes no habla de que el cuerpo tiene dificultad con la carne, ni con el queso, ni con el huevo, ni con ningún tipo de proteína. Tampoco dicen en esa definición que el cuerpo de un diabético tiene problemas con la grasa, ni con los aceites, ni con las almendras, ni con las nueces. Tampoco tiene en la definición, no indica que el diabético tenga problemas con los vegetales, ni con la ensalada. Entonces, ¿con qué es que tiene problemas realmente? Pues tiene problemas únicamente con los carbohidratos refinados. Entonces, cuando miramos la lista de carbohidratos refinados, observe, todos los alimentos se catalogan en lo que llamamos alimentos tipo A, que son A, porque en cuanto a diabetes se llaman alimentos que son amigos del control de la diabetes. Cuando hablamos de obesidad, los A se llaman A porque son los que adelgazan, ¿no? Y los otros alimentos todos están catalogados en alimentos tipo E, que son E, porque son enemigos del control de la diabetes, y cuando hablamos de obesidad, esos E son E porque engordan. Ahora veamos un momento cuáles son los que le traen problemas a un diabético. Son solamente los E. Un diabético no tiene problemas si está comiendo alimentos A para nada. De hecho, si empieza a comer mucho alimento A, lo que va a pasar es que va a necesitar ir reduciendo la insulina con la ayuda de su médico. En muchos casos termina sin usar insulina, que es lo que he visto en miles de casos, y todas las condiciones de salud del cuerpo se empiezan a resolver, todas, porque observe que la definición dice que la diabetes es un problema con los carbohidratos refinados, los almidónidas, azúcares, o sea que ninguno de los otros alimentos que están en la lista de alimentos tipo A le hace daño, todo lo contrario, le beneficia el control de la diabetes. Entonces, ¿cuáles son los alimentos tipo de los carbohidratos refinados? Estamos hablando del pan, de la pasta, de la harina, del arroz, del plátano, de la papa, de los tubérculos que son como raíces, los cereales, el azúcar, los dulces, los chocolates. La leche es mortal para un diabético, los jugos de fruta, los refrescos azucarados. Quiere eso decir que si yo quisiera controlar una diabetes y no estar dependiendo de medicamentos que me van a dañar la salud por otro lado, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pues yo solamente tendría que estar consciente de cuáles son los alimentos tipo E y empezar a reducir esto mientras aumento esto. Y ese es el concepto básico detrás de lo que nosotros llamamos la dieta 3K1, que ya mismo le voy a hablar. Entonces, fíjense, sabiendo eso, pues sabemos que la diabetes como tal se puede controlar, pero se puede controlar sin medicamentos. A nosotros, por ejemplo, dentro de los Natural Slim, pues nos llegan todas las semanas cientos de personas que tienen diabetes, que vienen por obesidad muchas veces y traen diabetes. ¿Qué pasa? Sabemos que si la persona se está inyectando insulina, no va a poder bajar de peso, porque la insulina es una hormona que engorda. Así que les enseñamos a comer de una forma, les hacemos que lean este libro, Diabetes sin problema, para que el diabético, su familiar, su ser querido y que le cocina esté informado de qué alimentos ayudan a este diabético y cuáles les destruyen el cuerpo. Es tan sencillo como saber escoger qué usted pone en su boca, qué le da de comer. La solución principal de la diabetes no es tan medicamento, porque el medicamento solamente tapa el síntoma. Hay dolor, pues le quita el dolor. Hay inflamación, pues le quita la inflamación o deja a usted de sentirlo. Pero la realidad es que el daño continúa, porque el cuerpo diabético se empieza a dañar, todas sus partes y sus órganos se empiezan a dañar. Ahora, eso se puede revertir cuando uno aplica bien la definición de lo que es la diabetes y empieza a reducir dramáticamente los alimentos tipo E, que son los que son enemigos del control de la diabetes, que son los carbohidratos refinados. Ahora, ¿qué soluciones hay para controlar la diabetes? La primera es que hay que hacer un detox de carbohidratos refinados. Para uno ayudar a un diabético hay que hacer un detox. En este mismo libro le explica cómo hacer un detox de carbohidratos refinados. Cuando una persona va a uno de los centros Natural Slim, pues tiene la ayuda de un consultor certificado de metabolismo que le hace una evaluación completa y que lo va llevando de la mano a pasar a través de la desintoxicación de los carbohidratos, ¿no? Porque los carbohidratos refinados son adictivos. Observe que cuando su cuerpo le pide algo, no le pide ensalada, no le pide vegetales, no le pide carne, no le pide queso, no le pide huevo.
Huevo, ¿qué le pide su cuerpo cuando le pide algo? Claro, carbohidratos refinados, pan, harina, pizza, dulce, chocolate, eso es lo que pide el cuerpo. Mientras una persona esté atrapada de esa adicción a los carbohidratos refinados, pues va a ser imposible controlar su diabetes porque la adicción al carbohidrato lo está dominando a él. Entonces, para nosotros desintoxicar un diabético, si lo estamos haciendo dentro de un Natural Slim, pues usamos unos suplementos especiales que tranquilizan el cuerpo, que ayudan a romper la adicción y demás, y la ayuda de un consultor certificado de metabolismo. Pero cuando lo estamos haciendo a distancia, pues usamos lo que llamamos una dieta de alimentos amigos. La dieta de alimentos amigos es una dieta donde lo único que usted va a comer, va a ser puro alimentos amigos, lo que usted quiera: carne, pollo, pavo, pescado, marisco, queso, huevo, vegetales, jugo de vegetales, ensalada, almendras. No es así. Ese tipo de alimentos, cuando usted lo prepara y es puro A, pues no tiene el potencial de subir la glucosa. Si no tiene el potencial de subir la glucosa, usted tiene la diabetes controlada. Entonces no falla, porque cuando el cuerpo se desintoxica, que se hace a distancia con una dieta de alimentos amigos, pues la persona queda tranquila y en control y toma la conciencia de que según lo va haciendo va a necesitar cada vez menos medicamentos. Lo segundo que hay que mirar es que lo otro que funciona para controlar la diabetes es hacer la dieta 3x1 en base a su tipo de sistema nervioso. Fíjese, la dieta 3x1 es un concepto como este. Es fácil, usted toma 3-4 partes de su plato y usted los llena de lo que usted quiera, pero que sea alimento tipo A, y solamente una cuarta parte de lo que va a poner en el plato debe ser de lo que es alimento tipo E, que son los que son enemigos del control de la diabetes. Con un concepto como este usted no está negando nada, solamente está comiendo más de los saludables y menos de lo que le puede dañar la salud. Así que es claro hacerlo en base a su propio tipo de sistema nervioso. Algunos tienen sistema nervioso excitado, otros lo tenemos pasivo. Dependiendo de eso va a ser la selección de alimentos, pero la dieta 3Q1 en base a este tipo de sistema nervioso funciona para controlar la diabetes. Y lo otro es que la hidratación es vital, pero tiene que ser en base al peso del cuerpo. Ya hay una fórmula que quizás usted ha oído donde habla el peso en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua de 250 mililitros, o el peso en libras dividido por 16 igual a vasos de 8 onzas de agua. ¿Por qué la hidratación? Bueno, porque ya se descubrió científicamente y va a ver las referencias científicas aquí en el libro. Diabetes sin problema, ya se descubrió que la falta de agua, la deshidratación, es la resistencia a la insulina. O sea que una persona que no toma suficiente agua, si usa insulina, necesita el doble de insulina. Una persona que toma agua, si usa insulina, usa la mitad, porque la deshidratación causa resistencia a la insulina. Quiere decir que el cuerpo necesita cada vez más insulina si el cuerpo está deshidratado. Así que la hidratación es crucial. Además, en otros videos usted ha visto que la hidratación es lo que ayuda a construir la molécula de energía, la ATP. Quiere decir que el cuerpo no va a tener mucha energía si no tiene buena hidratación. Entonces, otro paso es que los diabéticos son las personas que más hongo cándida tienen en el cuerpo. Si usted va a buscar quién tiene más hongo en toda la población, siempre busca a los diabéticos. ¿Por qué? Porque la diabetes, por definición, es una condición de glucosa alta. ¿Qué necesita un hongo para crecer? Glucosa alta. Así que cuando un diabético tiene diabetes y tiene la glucosa alta, que es lo que ya se llama diabetes, pues va a estar lleno de hongo cándida. Así que no va a encontrar nadie en la población que tenga más hongo cándida, más infecciones de hongo cándida que el diabético. Por eso hay mucho diabético que tiene hongo en los pies, hongo en las axilas, hongo donde quiera, porque han creado un ambiente tan rico en glucosa que entonces el hongo no puede parar de reproducirse. Así que hace falta limpiar el cuerpo de una persona con diabetes de hongo cándida para realmente decir puedo controlar la diabetes sin tanto medicamento. El otro paso es que como los diabéticos, el cuerpo está débil, pues deben utilizar unas vitaminas potentes. Nosotros usamos, por ejemplo, una que se llama Metabolic Vitamins, que tiene 42 ingredientes, pero tienen cosas vitaminas potentes que inclusive sean vitaminas que le den apoyo a la tiroides, porque hay mucha combinación de personas con diabetes y con hipotiroidismo. Así que hay ciertas vitaminas que son vitales para que la tiroides pueda funcionar, para que pueda convertir bien su hormona. Así que hace mucha falta tener unas vitaminas potentes y sobre todo vitaminas que ya tengan en consideración
suplir al cuerpo el apoyo a la tiroides que necesita. Y puedo decirles también por experiencia, trabajando con miles y miles de diabéticos, que es imposible controlar la diabetes si no hay magnesio. Sin magnesio no se puede controlar la diabetes. La razón para eso es que por aquí hay un órgano que todos tenemos aquí al lado izquierdo debajo del seno izquierdo donde se produce la insulina. La insulina es la que el cuerpo usa para bajar los niveles de glucosa para alimentar la célula con la glucosa, pero la insulina no se puede construir sin magnesio. Incluso los receptores de insulina de todas las células necesitan magnesio. Así que sin insulina no se puede construir suficiente insulina. O sea, sin magnesio no se puede construir suficiente insulina y sin magnesio tampoco se pueden construir los receptores que reciban la poca insulina que haya. Así que estamos trancados. O se le da el magnesio porque de otra forma es imposible controlar. La diabetes necesita el magnesio y lo más importante, el diabético y la persona que lo cuida necesita una educación sobre dieta y estilo de vida. Por eso este libro ha sido tan aceptado, tan de buenos resultados, tan famoso en tantos países se vende. Es el mejor, el bestseller, el mejor que hay del libro del tema de diabetes porque explica la diabetes de forma sencilla pero con las verdades científicas que funcionan. Tengo una pregunta. Miguel Torres pregunta, Miguel Torres, mi querido Frank, ¿la diabetes se puede revertir? O sea, que yo soy diabético y después dejo de ser diabético. Mira, es una buena pregunta si la diabetes se puede revertir. Conozco miles de personas que, por ejemplo, fueron al Sistema Natural Slim, llegaron con una diabetes medicada y demás, y digo Sistema Natural Slim porque el Sistema Natural Slim como tiene toda una tecnología para hacer todos estos pasos, pues los resultados de la persona están garantizados porque o funciona o funciona. ¿Qué pasa? Que muchos de estos diabéticos no llegaron con un exceso de medicación usando 80 unidades de insulina, tomando 1000 de mesformina por la mañana, 1000 por la tarde, usando medicamentos para la neuropatía, tomando medicamentos para el colesterol, tomando medicamentos para poder dormir, todo eso, tiene diabetes cuando se les logró hacer todos estos pasos. Nos tomó 1 mes y medio de ajuste con la persona. Y además, interesantemente, al empezar a bajar los niveles de glucosa, pues se baja el ácido láctico, se va la glicación y automáticamente esa persona empieza a tener menos inflamación, menos problemas, necesita menos insulina, menos mesformina y el médico se ve obligado a empezar a reducir los medicamentos porque ahora los tienen excesos y muchos de ellos llegan al punto donde ya no necesitan insulina. Otros hemos tenido que inclusive no necesitan ni la mesformina, algunos causaban 2000 unidades de mesformina que eran 1000 y 1000, terminaron con una de 500 al día, o sea que se redujo a su mínima expresión. Esta persona, si usted les pregunta, diría, yo no tengo diabetes, ¿verdad? ¿Verdad? Entre usted y yo tienen diabetes. Tienen diabetes porque si regresaren otra vez a comer el montón de carbohidratos que comían antes, obviamente es tipo E, se le va a descontrolar porque el cuerpo todavía tiene la inhabilidad de procesar y utilizar esos que había refinado almidón y azúcar. La realidad es que no sienten como que si tuvieran diabetes, o sea, es como que la revertieron, pero la revertieron porque su estilo de vida les permite vivir una vida completamente normal. O sea que es casi como si no la tuvieran porque viven una vida normal. En YouTube nos escribe Elizabeth Bravo, ¿por qué en ocasiones los diabéticos se adelgazan de golpe? Ok, porque en ocasiones los diabéticos se adelgazan de golpe. Bueno, ahorita mencioné, es una buena pregunta, ahorita mencioné que aquí está el páncreas en el lado izquierdo. El páncreas produce una hormona que se llama insulina. La insulina es la hormona que permite que una célula reciba la glucosa. Si no hay insulina, la célula no abre la compuerta para que entre la glucosa. ¿Quiere eso decir que para que la célula se alimente tiene que recibir la señal de la insulina? ¿Qué pasa cuando el diabético tiene el sistema nervioso bien alterado, bien tipo excitado, está pasando el cuerpo por mucho estrés y la persona también? Una de las cosas que pasa es que el estrés, el sistema nervioso excitado, bloquea la producción de insulina del páncreas. Si no hay insulina, la glucosa no puede entrar. Si no puede entrar la persona, solamente va a empezar a adelgazar. Así que cuando estamos mirando el diabético que está bajando rápido de peso, ¿qué está pasando? Está fallando la producción de insulina. Y está fallando principalmente porque el sistema nervioso está ya tan descontrolado que entonces el sistema nervioso excitado bloquea la producción de insulina. Cuando no hay insulina, la persona no puede engordar y solamente puede adelgazar. Así que esa es la razón. Claro, usted empieza a hacer lo que tiene que hacer, le da magnesio, empieza a desintoxicar el cuerpo, baja el nivel de carbohidratos, baja la glucosa, hidrata, el cuerpo limpia el cuerpo de hongo y cuando viene a ver ese estrés empieza a reducir.
Cuando se reduce el páncreas, vuelve otra vez a hacer insulina y ya ese diabético deja de perder peso. O sea, es una cosa que es revertible completamente porque todo en el cuerpo está controlado por el sistema nervioso. Si el sistema nervioso se pone demasiado excitado, pasa ese tipo de cosas, donde la persona empieza a perder peso de forma acelerada por la mecánica de lo que está pasando y que no puede producir insulina, que es lo único que alimenta la célula. Entonces, esta educación, este estilo, esta secuencia no falla. Si usted quisiera resolver sus diabetes y no tener una diabetes medicada, sino realmente controlada. ¿Qué es una diabetes controlada? Por una diabetes controlada, verdaderamente controlada, es una diabetes donde usted la controla. Usted con pura dieta, hay hidratación, limpieza del cuerpo, detox, usted la controla. La diabetes no lo controla usted controla la diabetes. No hay nada más que dos situaciones. O la diabetes le controla a usted o usted controla la diabetes. Yo conozco miles de personas que han pasado a través de la ayuda del sistema Natural Slim en distintos países, en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Panamá, en España, en distintos países y han podido controlar su diabetes al punto donde es como si no la tuvieran y sienten como si no la tuvieran. Pregunta. Tenemos varios comentarios tanto en Facebook como en YouTube de amigos preguntándonos con el tema del magnesio, que en dónde lo pueden conseguir, el tipo de magnesio. Hay 8 clases de magnesio, ¿qué? Hay 8 clases de magnesio, ¿no? Buscando la investigación científica va a ver que este libro Diabetes siempre me tiene 986 referencias científicas, o sea, es pura ciencia, ¿no? Todo lo que se dice porque está al lado, pero en estas referencias vas a ver que descubrimos unas referencias científicas que reflejan que de todos los 8 tipos de magnesio, el más eficiente en subir los niveles en la sangre en la utilización del sistema se llama citrato de magnesio. Entonces nosotros usamos un citrato de magnesio que se llama Magic Mag milagroso, verdaderamente, porque se absorbe muy bien. Es en polvo y se puede ir subiendo poquito a poco para detectar cuál es la tolerancia intestinal del cuerpo, porque todos los cuerpos no son iguales. Entonces el magnesio, que hay que evitar a toda costa, que es el común, es el que más venden en todos los sitios, esto de salud, porque es el más barato, se llama óxido de magnesio. El óxido de magnesio no se absorbe para... Lo único que sirve realmente es para manejar algo como estreñimiento, porque como no se absorbe, pues tiende a mover el intestino, pero el magnesio mejor que existe es el citrato de magnesio. Si en su país no tiene citrato de magnesio, usted puede escribirnos por aquí, y si está en un país donde hay un Natural Slim, pues les vamos a conseguir el Magic Mag, que funciona espectacular. Pero si no consigue eso, la próxima opción sería como un cloruro de magnesio. No es tan cercano en absorción y en su efecto como el citrato, porque ninguno lo es, pero el cloruro le puede resolver. Lo que sí le puedo decir es que es imposible controlar la diabetes sin magnesio. No se puede, porque ni se puede hacer insulina y tampoco se puede capacitar los receptores de insulina de la célula a que sean sensibles a la insulina. Así que ahí se pierde la señal de la insulina. Ahora, quédense. Este tema de la verdad sobre la diabetes controlada es tan verdad que una diabetes medicada no es igual a una diabetes controlada. Que quiero decirle que en el año 2008 se hizo un estudio gigante donde pusieron más de 10.000 diabéticos y lo dividieron en 2 grupos. Ese estudio se hizo en Estados Unidos en el 2008 y es un estudio que se llama, así dice, el estudio ACCORD. Si usted quiere buscar internet, si usted lee inglés, va a ver el estudio ACCORD. El estudio ACCORD dice el control intensivo de la glucosa se ha asociado con aumento en mortalidad. El control intensivo de la glucosa se ha asociado con incremento en la mortalidad. O sea que lo que descubrieron es que tomaron un grupo de más de 10.000 diabéticos, lo dividieron en 2 grupos. 5.000 y pico le daban el tratamiento regular de diabetes, lo que dan los médicos, ¿no? Algo de dieta, algo de contar calorías, lo que han venido haciendo todos estos años. Y al otro grupo decidieron, vamos a darle más medicación para bajar más la glucosa. O sea, era el control intensivo de la glucosa, quiere decir más insulina, más metformina, más medicamento para bajar la glucosa a la fuerza
de forma mecánica, química. Ese estudio era un estudio que iba a cubrir 3 años. Al año y 3 meses tuvieron que cancelar el estudio. ¿Por qué? Porque tenemos un problema ético. El problema es que notaron que se le estaba muriendo en mucha gente, pero la gente que se les moría eran del grupo de la medicación intensiva. O sea que mientras más medicación le daban al diabético, más rápido se morían. En principio descubrieron que había 35% más muerte cardiovascular entre el grupo que estaba medicado intensivamente. O sea que los que ellos querían salvar, que era dándole más medicación para bajar más la glucosa, porque se sabe que los problemas son causados por la glucosa. Pues al darle más medicación, 35% más de ellos morían. Descubrieron también que el 22% había un aumento de 22% en todas las otras causas de muerte, de cardiovascular, de cáncer, de todo. O sea que cuando aumentaron la cantidad de insulina, la cantidad de metformina, la cantidad de medicamentos para forzar la glucosa a bajar, lo que estaban produciendo era más muerte, más problema. Por eso ese estudio fue cancelado y va a ser a 3 años. Lo cancelaron 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses. Hubieron que cancelarlo por cuestiones éticas. Entonces se sabe que la solución a la diabetes no viene a través de la medicación. Obviamente esto que le estoy diciendo no es un tema popular porque las farmacéuticas no quisieran que esto se supiera. La farmacéutica quisiera que usted piense que la única forma de controlar la diabetes es más insulina, más metformina y que cada vez que usted tiene la glucosa alta, ¿cuál es la solución? Dile más medicamentos para que salga la persona. Pero resulta que, mire, los medicamentos, por ejemplo, como la metformina, lo que hacen es que el hígado está por aquí. Lo que hace la metformina es que bloquea la creación de nueva glucosa que hace el hígado. Se llama gluconeogénesis, el proceso. Neo es de nuevo, génesis de creación. O sea que la nueva creación de glucosa que hace el hígado, basado en las proteínas que usted come, que también se convierte en glucosa, pero más lentamente y demás, eso es lo que bloquea la metformina, pero no puede evitar que si usted come mucho carbohidrato, mucho pan, mucha harina, mucho arroz, mucho dulce, pues ningún medicamento puede evitar que sube la glucosa. Y cuando sube la glucosa, aunque controla lo que está haciendo el hígado, al subir mucho la glucosa, con que usted comió, pues va a haber más ácido láctico, más aglicación, más destrucción celular, más células muertas y más daño al cuerpo. Así que la realidad es que la única forma verdadera de controlar la diabetes es entender. Si usted entiende la información que está en este libro, si usted va a un Natural Slim y recibe este mismo ayuda, este mismo método de enseñarle a controlar su diabetes sin medicamento, pues usted va a ver que al poco tiempo usted tiene que ir al médico, el médico le tiene que empezar a reducir los medicamentos. Tenemos miles de diabéticos que ya no usan insulina, miles de que tuvieron que reducirle tanto la metformina que lo que usan en una cuarta parte y otros que ni la necesita. O sea que el cuerpo se puede recuperar e inclusive tener esa sensación de la revertir. La verdad no es que lo haya revertido, no es que le haya eliminado, es que está viviendo una vida tan saludable, la tiene tan controlada de forma natural, sin medicamento, que usted se siente como que no hay diabetes, no hay nada que me limite a la vida porque está comiendo de todo. Entonces ese es mi mensaje. Aprovechamos que mañana es el Día de los Padres, hay muchos padres, muchos abuelos que están sufriendo de diabetes, que están siendo amputados, nadie tiene más amputaciones, nadie tiene más peleas de la vista, nadie tiene más diálisis para los riñones, nadie tiene más ataques al corazón y más cáncer que los diabéticos, así que sálvele la vida pues a un diabético, llévele este libro, hágalo que vaya a un Natural Slim, pida ayuda, pero le puedo decir que es mentira, que la diabetes controlada es una diabetes medicada y otros se los comento porque la verdad siempre triunfa.